gracias por su intervención, señor Taboas. Nada más llegar al Congreso y al Senado, Teruel existe y cuando íbamos a firmar el acuerdo de investidura solicitando la mejora de los servicios de ferrocarril, nos encontramos con el anuncio del cierre de algunas estaciones en la España vaciada. Tenemos experiencia de muchas décadas que servicio que se pierde, servicio que cuesta volver a recuperar e incluso en muchos casos no se recupera. Por eso no se deben cerrar las estaciones que ya están abiertas. Implica cierre de servicios y siempre ocurre en el medio rural. Para nosotros es necesario que valoren su servicio como un servicio básico e indispensable, mejorar el mantenimiento de las máquinas expendedoras de billetes, revisar los horarios adaptados a las necesidades de los ciudadanos antes de eliminar esa línea. En varias ocasiones les hemos propuesto la rehabilitación de la línea Cartagena-Bilbao. No es solo mantener el servicio ferroviario en una sola provincia como la de Teruel, sino en conectar varias grandes ciudades como son Cartagena, Valencia, Zaragoza a Bilbao. En la intervención de la secretaria de Estado le hemos comentado, y en otras ocasiones que ya hemos hablado con ella, nosotros en el acuerdo de investidura solicitábamos la comunicación directa por ferrocarril de Teruel a Madrid con un compromiso firmado. Teruel es la única capital de España sin comunicación directa por ferrocarril con Madrid y el Talgo 730 híbrido o dual, que es el tren idóneo para prestar este servicio. Ya lo hemos comentado con Adif, que la línea está perfectamente adaptada para poder realizar este transporte. Quedan unidades disponibles al entrar el servicio de alta velocidad a Galicia y, al ser un tren que se adapta en esta infraestructura al ser diésel y eléctrico, puede circular por vía convencional y vía AVE. Por lo tanto, les proponemos, ella nos ha comentado que tenían que hacer una reorganización de maquinistas, pues que tengan en cuenta esta propuesta para que la estudien y vean si se puede llevar a cabo. Como queda poquito tiempo, acabo y el resto lo dejo para después. Gracias. Le di 3 minutos, señoría. Si quiere, un poquito más. Sí, vale, pues entonces continúo. Del mismo modo, sería necesario que no se elimine el servicio Teruel-Valencia en días alternos, que pretende sustituirse por autobús. La línea Cuenca-Valencia también es otra línea que se ha comunicado que se va a eliminar, de forma de que un tren sostenible, un medio de transporte sostenible, se está eliminando en las zonas, siempre acaba siendo en las zonas de la España vaciada donde se acaban eliminando servicios. Y me gustaría también agradecer la apertura del centro iCloud de Renfe en Teruel. Conocemos el buen funcionamiento que está teniendo, la posibilidad que le ha dado a varios jóvenes de la provincia de Teruel, dándoles la oportunidad de quedarse en su provincia, demostrando, como usted también ha comentado, esa propuesta y con la lucha contra la despoblación. Y nos gustaría que ese proyecto fuera reforzado con su compromiso para reorganizar las tarifas, los horarios y mantener el tren convencional en España vaciada. Gracias. El centro de Teruel tiene hoy 25 de los 50 trabajadores que va a tener. Gracias por el reconocimiento y porque es un reconocimiento al equipo que ha hecho posible eso y a la colaboración de las autoridades del Ayuntamiento de Teruel y de todas las autoridades de la zona que nos han permitido avanzar rápidamente en ese objetivo. Yo no me puedo pronunciar sobre los cierres o no de las líneas porque Renfe es un operador y, por lo tanto, sobre eso no tiene voz. Tiene la obligación de circular en los servicios públicos donde le dice las administraciones públicas. Por ejemplo, tenemos un convenio con el Gobierno de Aragón, igual que tenemos un contrato con la Administración General del Estado, tenemos un contrato con el Gobierno de Aragón para desarrollar algunos servicios públicos que nos encarga el propio Gobierno de Aragón. Lamentablemente, sobre el cierre de estaciones, es una decisión que no tomamos nosotros, la tomó Adif porque son estaciones de Adif. Nosotros lo que hemos intentado procurar es paliar el efecto de ese cierre con la implantación donde había una persona que atendía la taquilla y vendía, y cuando se ha retirado eso, esa persona, por causas que yo no puedo juzgar, nosotros hemos intentado poner, no siempre a lo mejor con éxito, medidas paliativas. Por ejemplo, pues las máquinas autoventa, los servicios de venta. En algunos sitios hemos podido abrir algunas horas esas taquillas e intentando acompañar a las personas un rato antes de la llegada del tren por si tenían dificultades para aprender. Entiendo que no es la solución ideal, pero hemos podido paliar ese golpe o esa molestia para los ciudadanos.
respecto a lo del 730 que usted ha mencionado para la línea, como usted bien ha dicho, en este momento están prestando servicio en Galicia. No nos podemos plantear ningún plan para esos trenes hasta que recibamos los trenes que tendrían que sustituirlos. He dicho en mi intervención que esperábamos recibirlo a lo largo del 2022. En ese momento nos podremos plantear qué se puede hacer con esos trenes y si la sugerencia que hace su señoría es una de las que podremos tener en el plan de trabajo. Muchas gracias por sus aclaraciones y explicaciones en todo lo que le he consultado. Sí que me gustaría, bueno, el tema de los 730, esperaremos hasta que esté en funcionamiento la línea y pues nos pongan primeras de lista para tenernos en cuenta cuando haya que hacer esa distribución. Por otro lado, me gustaría que revisaran los horarios de las líneas, porque se cierran líneas alegando que no son competentes o competitivas, pero con horarios en los que hay una circulación a las 12 del mediodía y una vuelta a las 3 de la tarde para ir a Zaragoza o para ir a Valencia, no es un servicio que sea llamativo para el usuario, por eso no se utiliza. Entonces, encontramos con que a primera hora, por ejemplo, hay un servicio Teruel-Zaragoza que podría conectar perfectamente con el AVE que va Zaragoza a Madrid y llega a la misma hora que parte el AVE de Zaragoza a Madrid, sin poder generar esa conexión. Estamos hablando de adelantar 15 minutos, 20 minutos para que pueda haber esa conexión y ayudar a que la línea también sea llamativa y que los usuarios quieran utilizarla porque les resulta cómoda y les ayuda pues, para poder ir a trabajar, para poder ir a comprar de forma bidireccional, tanto la gente que vamos a Teruel o a Zaragoza y Valencia como los que están en Valencia y quieren venir a nuestra provincia. Y luego, por otra parte, también me gustaría consultarle, no sé si esto también depende de ustedes, el tema de la línea Teruel-Caudiel, Caudiel-Teruel. No entendemos cómo la mitad de la línea sí que está subvencionada hasta Caudiel, considerándose como SP, y en cambio desde Caudiel a Teruel, siendo la misma línea y nada más 80 kilómetros, no tiene ninguna aportación y se considera como una línea totalmente diferente. Si de mitad de la línea es considerada como cercanías o regional, como SP, también debería ser el resto de la línea. Gracias. Señora senadora, si me hace llegar exactamente lo de los horarios de los trenes, lo podemos mirar con Adif. Sabe que los horarios no siempre dependen de Renfe, de hecho casi nunca dependen de Renfe porque los surcos nos los marca Adif en función de los trenes que se tienen que cruzar o no cruzar, pero si me hace llegar las propuestas concretas, con mucho gusto lo estudiaremos y si en la medida en que podamos, porque nuestro objetivo siempre es llevar cuantos más viajeros mejor. Aunque sea un servicio público y el déficit esté cubierto, nuestro objetivo mental es llevar cuantos más viajeros mejor. Sobre lo de la Caudiel-Teruel, estamos en infraestructuras, yo no me pronuncio, somos operadores de los horarios sí y de los trenes también, de las infraestructuras si están abiertas o cerradas, corresponde al propio Ministerio y a la DIF decidirlo.